días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos 3 temas. El primero es ¿quiénes quieren los precios? Con Profeco, Iván Escalante. El segundo es sobre educación. Vamos a presentar el nuevo modelo de la nueva Escuela Mexicana para la Educación Media Superior y cuántas nuevas preparatorias y espacios para jóvenes vamos a construir este año. Y finalmente, antes de cerrar la conferencia, nos toca hoy Humanismo Mexicano con Diego Prieto, que pues nos va a hablar de algo importante. Bueno, Iván. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Las acciones que se han realizado durante las semanas anteriores demuestran que tenemos la razón y que los precios de los combustibles no han incrementado de precio. Por ejemplo, el miércoles y jueves de la semana pasada se realizaron visitas a Monterrey, Nuevo León, Durango y León, Guanajuato, en donde se pudo constatar que después del anuncio que realizamos el pasado 3 de enero, que se colocarían lonas con taches físicos en los establecimientos, una cantidad importante de gasolinerías bajaron el precio de la gasolina regular a menos de 24 pesos por litro. Pero también se presentaron 3 casos que tras solicitar información no acreditaron ni justificaron el aumento del precio del combustible y por lo tanto realizamos un procedimiento administrativo de advertencia en el que se colocaron las lonas para informar a las personas consumidoras y orientarlas a no comprar en estos establecimientos donde se vende la gasolina más cara de lo normal. Los 3 casos fueron en estaciones de las marcas Móvil, Mi Gasolina y Chevron en esas localidades. Aquí les decimos a los empresarios gasolineros que no hay razón alguna para que incrementen sus precios. La presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a 100 días del inicio de su gobierno, continúa cumpliendo con el compromiso de no incrementar los precios de la gasolina en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos. Esta semana seguiremos señalando a las gasolinerías que se vuelan la barda e invitamos al pueblo a denunciar las estaciones que tienen precios altos a través de nuestras redes sociales. Ahora sí, si me lo permite, Presidenta, presentamos muy rápido el quién es quién. Muchas gracias. En el precio de la gasolina regular, las gasolineras más bajas, destaca el caso de esta estación Shell en Puebla, que presenta 22 pesos con 23 centavos litro, y aquí está cada una de las gasolineras por cada una de las regiones. Y aquí destacamos los indicadores de ganancia que fluctúan entre los 56 centavos hasta el 1.36, 1.31 pesos, que es más o menos el promedio del indicador de ganancia que manejan las gasolineras en todo el país. Vamos a darle a estas gasolineras una palomita. Continuamos con las gasolinas más caras en cuanto a regular. Destacamos la estación Chevron en Culiacán, Sinaloa, que vende la gasolina en 26 pesos con 84 centavos. Y aquí, miren, están los indicadores de ganancia, que es lo que hace la gran diferencia. Esta estación de Oxogas en Apodaca, Nuevo León, gana casi 5 pesos por litro de gasolina. Y aquí 2.58 en esta Mi Gasolina en Gómez Palacio, Durango, y esta gana 3 pesos la Go Gas de Huixquilucan, Estado de México. A estas gasolineras les vamos a dar un tache. Continuamos con el precio del diésel, el diésel más barato que encontramos en Móvil San Luis Potosí, en la estación Morales Saucito, 24 pesos con 21 centavos, y aquí por cada una de las regiones cuál es el diésel más barato. Palomita.
Seguimos con el diésel más caro, que lo identificamos en Culiacán, Sinaloa, en la estación Chevron, 27 pesos con 53 centavos. Y aquí destacamos los indicadores de ganancia de cada una que se ven muchísimo, muy altos. Vamos a darles a estas gasolineras un tache. Continuamos con el monitoreo de la canasta básica, 767 pesos con 80 centavos, la más barata en Chedraui León Poliforum, en León, Guanajuato, palomita. Y la más cara en Walmart Plaza de Toros, en Querétaro, 1,017 pesos con 90 centavos, un tache. Hay una diferencia entre la más barata y la más cara de 250 pesos y recordemos que la meta es que la canasta básica de 24 productos cueste 910 pesos. Adelante, por favor. 3 ciudades, Tlaxcala, Durango, Ciudad Neza en el Estado de México, la más barata en Tlaxcala, Soriana Hiper, número 74, 828 pesos con 50 centavos, palomita, y la más cara Walmart El Molinito, 963 con 30, tache. En Durango, la más barata, Soriana Hiper, 20 de noviembre, 839 pesos con 80 centavos, palomita, y la más cara, Chedraui, en esta ciudad, que también le vamos a poner una palomita porque está por debajo de los 910 pesos. Ciudad Neza, Mega Soriana Aragón, 819 con 20, palomita, y Bodega Aurrera Avenida Central, 919 con 50, tache. Continuamos con el precio de la tortilla, que es tan importante, y aquí identificamos 3 tortillerías en nuestro monitoreo de 578 a nivel nacional. ¿Cuáles son las más baratas y las más caras? Pero vean, hay tortillerías que venden el kilo de tortilla entre 16, 18 pesos. Este es el caso de estas 3 que están ubicadas en los centros históricos de estas ciudades, Veracruz, Zacatecas y Tlaxcala. Les vamos a dar una palomita. Y en Campeche, Cancún y Mérida identificamos tortillas que venden el kilo entre 28 y 29 pesos. Es el caso de La Bendición en Campeche, El Negrito en Cancún y Rolos en Mérida, y les vamos a dar un tache. Continuamos hemos estado dándoles algunos ejemplos, no tanto de los establecimientos, sino de las marcas, de los productos que integran la canasta básica. Y ahora vamos con el atún. La lata de entre 130 y 140 gramos de atún cuesta promedio 19 pesos con 42 centavos, pero miren, aquí tenemos 3 marcas que venden entre 15 pesos y 8 pesos la lata. Fish Atuna, Valley Foods, Fresh Label, y es más o menos el mismo gramaje, la misma presentación, palomita. Y tenemos estas otras 3 marcas que la venden entre 22 y 23 pesos el mismo producto. Herdes, Dolores y Tuni, vamos a darles un tache. Continuamos. La revista del consumidor realiza un estudio de calidad, esto es muy rápido, entre la diferencia quesos americanos e imitación de quesos americanos. Es muy importante para las familias mexicanas que tengan esta información. Imagínense, hay quesos que se dicen ser quesos que no cuentan con ningún porcentaje de producto lácteo. Entonces aquí ponemos este ejercicio para que lo revisen en la revista del consumidor de enero. Y adelante, finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, carga con los proveedores que tengan la gasolina regular en menos de 24 pesos. 2, compara y elige el establecimiento con la canasta básica al mejor precio. 3, elige la tortillería que dé el kilo por debajo de los 23 pesos. 4, revisa las marcas de atún por el mismo producto, te puedes ahorrar muchos pesos. Y 5, distingue el queso americano de sus imitaciones y decide de manera informada cuál comprar. Aquí nuestras redes sociales y la página de internet en donde pueden consultar toda esta información y los estudios completos. Muchísimas gracias, presidenta. Tania. Presidenta, muy buenos días, un honor. Secretario, buenos días, compañeros. Buenos días, el día de hoy estamos muy contentos porque presentamos el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana. Este es un objetivo estratégico para nuestro país. Cuidar a las y los adolescentes y a los jóvenes es tal vez el objetivo en el que la sociedad entera puede contribuir. Tenemos en este momento 5.572.000 estudiantes en el ciclo escolar 23-24. Esto significa una cobertura del 81% y queremos llegar al término de este gobierno a una cobertura de 85%. Esto significa fundamentalmente, y pasamos a la siguiente, por favor,
tres grandes ejes de trabajo que vamos a desempeñar. Por un lado, fortalecer el sistema que tenemos, las escuelas, la calidad de nuestros planes de estudio, la capacidad creativa de nuestros profesores y, por supuesto, el cuidado de nuestros estudiantes. Por otro lado, vamos a integrar el sistema. En este momento tenemos 31 subsistemas de educación media superior que hasta hace 2 años todos tenían planes y programas distintos y hoy vamos a ser capaces de integrarlos. Y por último, vamos a ampliar, es decir, vamos a crear más lugares ahí donde se necesita para que todas y todos puedan ejercer su derecho a la educación. Por favor, el que sigue. El eje 1 tiene como fundamento una idea profunda, la idea de fijar la noción de que nuestras escuelas, de que mi escuela me cuida y me abre puertas. Queremos jóvenes en las escuelas y los queremos contentos y aprendiendo. Para ello, vamos a actualizar los planes y programas de estudio del marco curricular común para que todos tengan conocimientos significativos. Vamos a mejorar nuestros planteles para que sean adecuados no solamente para el estudio, sino también para la integración social. Estar en la escuela tiene que ser una sensación alegre y feliz para las y los estudiantes. Establecer también programas de integración e inclusión comunitaria de cuidado a la salud física y emocional. Como ustedes saben, la Secretaría de Educación Pública participa activamente en los programas de vida saludable y de cuidado también a la salud mental y la prevención de las adicciones. Por último, vamos a fortalecer las trayectorias hacia la educación superior para aquellos estudiantes que así decidan seguir estudiando, abriéndoles puertas, como decíamos en nuestra imagen, y por supuesto también facilitando para quienes así también lo decidan su transición a la vida laboral. Nada de estas acciones puede llevarse sin el reconocimiento a las actividades de los profesoras y los profesores, un actor sustantivo en el proceso educativo y que nosotros queremos reconocer. ¿Cómo? Por supuesto, impulsando la formación docente y su actividad profesional. Los y las profesoras de la educación media superior han demostrado un compromiso enorme durante todos estos años en el cuidado de las adolescencias y queremos apoyarles. Por ello también estamos evaluando un programa integral de mejora de las condiciones laborales de las y los profesoras que iremos poco a poco implementando, y aprovecho para informar que incluso los compromisos que todavía tenemos, hemos asumido una enorme cantidad de compromisos y de recursos en estos últimos meses, vamos a seguirlos cumpliendo. Vamos a fomentar la creatividad docente porque sabemos que las y los estudiantes se quedan en sus salones, se quedan en sus escuelas cuando construyen un vínculo con sus profesoras y profesores y cuando logran construir comunitariamente su vida en la escuela. Por eso vamos a implementar y vamos a impulsar de manera más activa en el marco de la nueva escuela mexicana los proyectos Aula, Escuela, Comunidad, donde las escuelas también participan en la vida de sus comunidades, y con los y las profesores ya iniciamos todo un proceso diagnóstico y ahora iniciamos un proceso de amplia discusión sobre los contenidos y la implementación del marco curricular común de la educación media superior. La que sigue, por favor. Si decía yo que la escuela nos cuida y nos abre puertas, hay dos programas que son sustantivos para esa tarea. El primero, que continúa y que es muy importante su implementación desde hace varios años y que construyó las posibilidades de que nuestros estudiantes se queden en la escuela y que subamos nuestros indicadores de retención y de conclusión de la educación media superior, es el programa de las becas universales Benito Juárez. En esta ocasión, en el mes de febrero, se desarrollarán las asambleas informativas para incorporar y compartir con la comunidad escolar y los padres de familia este recurso que se pone a disposición de todos y todas las jóvenes preparatorianas de las preparatorias públicas. Son 4.224.381 personas beneficiadas con una inversión de 40,000 millones de pesos. Por otro lado, y esta tal vez sea la mejor noticia, una de las tantas buenas noticias que tenemos hoy con respecto a la educación media superior, es el que entra por primera vez el programa La Escuela es Nuestra,
a nuestras preparatorias y a nuestros planteles de bachillerato. Esto supondrá un nuevo modelo de participación en nuestras comunidades escolares. Se van a reunir, van a discutir y las y los estudiantes van a participar en la decisión de dónde invertir los recursos para su escuela. Y estamos seguros que eso va a contribuir a que todos y todas se sientan más contentos y las cuiden mejor. En función de la matrícula en los planteles se van a dar 600,000, 1,000,000 o 1,500,000 pesos para cada escuela. Eso supone la atención de más de 6,000 escuelas en este año y una inversión de 4,600 millones de pesos. Es un programa estupendo y es una gran noticia para todas las comunidades escolares. El segundo eje de trabajo es la integración de la educación media superior. Esto significa ajustar la propuesta de construir un sistema nacional. Decía yo hace un momento que teníamos 31 subsistemas y durante mucho tiempo cada uno con sus planes y programas de estudio. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos la posibilidad de tener un plan de estudios general que finde un piso parejo para todos y todas las estudiantes, que construya conocimientos significativos y que consolide, y es lo que vamos a hacer a partir de este año, consolidar el sistema en dos grandes opciones curriculares, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico, por supuesto con todas las modalidades de estudio que son precisas y nos autoriza la ley, la modalidad escolarizada, la no escolarizada, la mixta y en el caso particularmente del bachillerato tecnológico, la modalidad dual. Esta integración nos va a permitir, la que sigue, tener dos elementos muy importantes. El primero es que te construiríamos un certificado único para el bachillerato nacional y adicional a él vamos a tener un certificado de formación profesional o tecnológica que va a estar avalado por una institución de educación superior. Hemos construido un diálogo muy fluido con las instituciones de educación superior y hemos constituido en diciembre un consejo académico para el fortalecimiento de todas estas opciones profesionales. ¿Qué hacemos con ello? Garantizar lo que yo decía hace un momento, abrir puertas a nuestros estudiantes, actualizar los programas. Tenemos programas actuales en ciberseguridad, agroindustria sustentable, robótica, desarrollo comunitario, promoción deportiva, toda la formación que requiere la política de semiconductores, inteligencia artificial y muchos otros más que vamos a construir también con nuestros compañeros de las instituciones de educación superior para abrir puertas a nuestros jóvenes. También esta posibilidad, y esta es una estupenda noticia para los que todavía incluso también deben por ahí alguna materia o necesitan terminar su bachillerato en distintos momentos de la vida, que es que contar con un marco curricular común nos permite la revalidación y la portabilidad de los estudios de manera total. Y esto es un paso muy importante para la integración que garantiza los derechos de todas y de todos. Por último, y esta es también otro gran paquete de estupendas noticias, gracias a los recursos que la presidenta ha decidido invertir en este importante proyecto, hoy podemos anunciar que en 2025 vamos a construir 40,000 nuevos lugares. Vamos a ampliar la infraestructura educativa ahí donde hace falta. Hemos hecho un diagnóstico muy acucioso de dónde hacen falta preparatorias, dónde hacen falta telebachilleratos y vamos a construir 20 nuevos planteles, vamos a hacer 30 ampliaciones a planteles de alta demanda que actualmente no caben todos nuestros estudiantes, necesitamos construirles un lugar para que todos estén en la escuela y vamos a usar infraestructura educativa, particularmente las secundarias que no tienen turno vespertino, para habilitarlas, mejorarlas, hacerles nuevos laboratorios y talleres y habilitar ahí bachilleratos. Vamos a trabajar esta política en 59 municipios de 30 estados con una inversión de más de 2,700 millones de pesos. Estamos convencidos que esta integración del Sistema Nacional de Bachillerato bajo los principios de la Escuela Nueva Mexicana garantiza para todas y todos los adolescentes su derecho a la educación. Muchísimas gracias, presidenta. A ver, vamos a traducir para todas y todos. ¿De qué se trata? Actualmente hay
32, ¿no? O 31. 31 sistemas de educación media superior. La educación media superior pues es preparatoria, unos son estatales, los coordinan las secretarías estatales de educación pública. ¿Qué queremos de todos estos 31 sistemas distintos? Orientarlos a 2 sistemas, el Bachillerato Nacional General y el Bachillerato General Tecnológico. Entonces, todos los ETIs, CEBETIS, CONALEP, etcétera, etcétera, van a ser parte del Sistema Nacional de Bachillerato Tecnológico. ¿Qué queremos? Pues orientar los planes de estudio trabajando con las y los profesores, que es muy importante. Ya se hizo un esfuerzo con el presidente López Obrador, cuando Leti era secretaria de Educación Pública, para incorporarlos a la nueva escuela mexicana, pero vamos a hacer un esfuerzo adicional, para que no importa si vas a un CETIS, a un CEBETIS, a un CONALEP, tienes una formación básica equivalente y después ya cada uno se especializa en sus temas. ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues si vas a salir con un título, con una validación de tus estudios general para todos. Entonces, si dices, bueno, yo llevé mi educación media superior en el CETIS de Iztapalapa, de tal lugar, pero tengo un certificado único, no importa si estudié en Yucatán, si estudié en Baja California, en la Ciudad de México, en Hidalgo, etcétera. Y después, acompañado de eso, vas a tener otro certificado, validado por el Instituto Politécnico Nacional, por el Tecnológico Nacional de México. De tal manera que la educación media superior pues tiene su integración con la primaria y la secundaria, pero también con la educación superior. Este es un esfuerzo muy importante para todos los jóvenes, que todos sepan que independientemente de la escuela donde van, son validados, reconocidos a nivel nacional por un certificado único. La otra cosa muy importante es que vamos a mejorar las condiciones de trabajo de los profesores. Ya hicimos un esfuerzo en el 24 y ahora en el 25, porque no podría ocurrir esto si no es mejorando las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación media superior. Esto es algo que no se había hecho nunca. Las preparatorias han ido creciendo conforme a la demanda, pero en realidad los sistemas están separados. Entonces ahora queremos unificarlos, mejorar la educación y además ampliar la cobertura. Hay lugares donde tienen que salir del pueblo o de la ciudad donde viven para ir a estudiar la prepa a otro lugar. Pues queremos que se puedan quedar ahí donde viven con sus familias para estudiar la preparatoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuevos planteles, con ampliación de los planteles actuales y dando en las secundarias que solo tienen turno matutino, el turno vespertino para las preparatorias. Son 3 formas de ampliar la matrícula para la educación media superior. Este año son 40,000 nuevos espacios que se suman a lo que ya existe y vamos a llegar hasta, ¿cuántos espacios en total? 200,000 nuevos lugares para preparatoria en el país, principalmente ahí en donde no hay preparatorias, donde no hay bachilleratos tecnológicos. Además, pues se fortalece el bachillerato a distancia, sea tecnológico o sea bachillerato general, y todo esto pues para fortalecer nuestro sistema educativo y sobre todo para que las y los jóvenes estén en la escuela, les guste la escuela, quieran la escuela, sean parte de este sistema y que en vez de estar en la calle, porque tienen de 15 a 18 años, en vez de estar en la calle, pues estén estudiando, que es lo que todas y todos queremos. Pues este es el programa del Bachillerato Nacional
para todas y todos los mexicanos. Pues esta es la propuesta de hoy. Ahora sí, tomamos sus preguntas. A ver, vamos para acá, la esquina de este lado. Buenos días, presidenta. Mi nombre es Lucio Espinosa Chavira, vengo de La Paz, Baja California Sur, de TV Baja. Felicitarla primeramente por ese informe de los 100 primeros días de gobierno, un informe lleno de realidades, un informe muy bonito y muy nutrido, y bueno, felicitarla. Y en el tema de educación, fíjense que felicitar a todos ustedes por lo que está aumentando pues la calidad de las escuelas, del alumnado y de todo lo que significa la educación. Pero preguntarle, fíjese que en noviembre del 2023 estuvo Andrés Manuel López Obrador allí en La Paz, Baja California Sur, y bueno, él prometió que al personal docente y a los compensados y a todo el mundo los iba a regularizar. A la fecha no ha sucedido. No sé si tengan implementada alguna acción para regularizar a todo el magisterio. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, uno de los puntos que ha planteado la presidenta es mejorar las condiciones de las y los maestros en educación superior. En el 2024 hubo un incremento importante al salario, hubo además medidas del bienestar. Se liquidó la mayor parte en el 2024. Quedaron algunos pendientitos en algunos estados que estamos resolviendo en estos días porque nos dio la instrucción la Presidenta de la República. Entonces va a quedar perfectamente saldado, como lo mencionó la subsecretaria, porque en esta transformación del Bachillerato Nacional, de la nueva escuela mexicana, las y los maestros son fundamentales. Que logremos lo que la Presidenta nos ha encomendado, que las y los jóvenes se queden en la escuela, que les guste la escuela, que les emocione la escuela, ahí los maestros son fundamentales. Entonces sabemos que esta transformación la vamos a hacer de la mano con ellos. Tenemos un diálogo permanente, de hecho esta semana nos vamos a reunir con varias organizaciones que agrupan a las y los maestros, ya para ver nuestro plan de trabajo, Presidente, para ver cómo nos van a acompañar en esta transformación, para que en el siguiente ciclo escolar pues ya inicie el Bachillerato Nacional de la nueva escuela mexicana. Además de que hay pues todo este tema de compactación de horarios, vamos a necesitar horas adicionales para educación física, para educación artística y para otras actividades que generen comunidad al interior de las escuelas, que los jóvenes se queden a estudiar. Otra pregunta, Mario. La vez pasada le mandaban saludos de allá de Baja California Sur, que lo estiman mucho. La presidenta nos decía que algo queríamos, ¿no? Decirle con toda seriedad, fíjese que se acuerda que se creó la Asociación Nacional de Padres de Familia y bueno, se fue a los estados y a los municipios. Y todo muy bien porque coordina a todos las sociedades de padres de familia de todas las escuelas, de secundaria hasta preescolar, solamente y con un periodo de 2 años. Solamente que en Baja California Sur hay un presidente que tiene 20 años y no tiene ni hijos en la escuela. Entonces no sé si tengan pensado regularizar ese asunto. La escuela es nuestra, además de los beneficios que tiene materiales en el mantenimiento de las escuelas, ha provocado que los padres de familia tengan una participación cercana en las escuelas. Digamos que ha traído de regreso a los padres de familia a las escuelas. Por eso es tan importante la propuesta que ha hecho la presidenta de que la escuela es nuestra entre a las preparatorias, porque normalmente ya como padres de familia, cuando nuestros hijos entran a la preparatoria,
ya no somos tan participativos. En primaria sí vamos mucho, en secundaria más o menos, pero en la prepa casi no. Ahora queremos, a través de la escuela es nuestra, regresar a los padres de familia porque ellos van a decidir qué obra se va a hacer en la preparatoria, junto además con los estudiantes. Van a poder tener representación los estudiantes en estos comités para decidir las inversiones. Entonces, creo que estos programas, al provocar que más padres de familia se involucren en las escuelas, pues puede terminar ahí con algún tipo de cacicazgo, pero no o de alguien que eternizarse. se quiera quedar tantos años ahí dirigiendo a los padres y madres de familia. Gracias. Presidenta, un tema bien importante es el tema de salud. Tenemos pues el ISSSTE, el Seguro Social y todo. En Baja California Sur estamos prácticamente pues olvidados en ese tema en cierta medida. El ISSSTE, por ejemplo, el ISSSTE le da los pasajes a la gente que tiene unas enfermedades ya fuertes como cáncer y esas cosas, y los manda al 20 de noviembre acá a México, pero solamente con el puro pasaje. No saben si comen o no saben si dónde, a modo a 8 o 10 días más adelante, y repito, no tienen ni cómo sostenerse mucha gente. Vamos a presentar el día de mañana el fortalecimiento del ISSSTE. Nos toca el tema de salud y además de informarles cómo va los medicamentos, la adquisición de medicamentos, etcétera, Martí va a presentar el programa del ISSSTE para este año. Entonces, vamos a hacer varias cosas para fortalecer. La idea es que no necesiten trasladarse, sino que se puedan atender en su propio estado o en los estados más cercanos. Mañana, si quiere, que Martí pueda comentar sobre estos temas. Gracias, presidenta. Y bueno, tenemos el mismo problema allá en Baja California Sur de los rancheros y de los agricultores que le está embargando INDEP, ¿sí? Para regresar lo robado al pueblo, de la financiera rural, de crédito rural, de que cerró sus puertas y cuando regresó a los 2 años ya regresó embargándole los ranchos a los agricultores. Entonces ya ha tomado algo Buenos días, presidenta. Ariel Esquivel, de Coahuila. Coahuila y Durango, como otros estados de la República, aún no han definido si se incorporan al IMSS Bienestar. El plazo de adhesión se ha extendido desde los últimos meses de gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En Coahuila, el 20% de la población no tiene seguridad social, mientras que Durango casi llega hasta el 40%. Mi pregunta es, ¿su administración ya realizará acciones para que estos estados puedan concretar esta adhesión? Depende de los gobernadores. No vamos nosotros a forzar a nadie a entrar al IMSS Bienestar. Depende de ellos la decisión que quieran tomar. Si siguen manejando sus sistemas estatalmente y tienen el recurso que correspondía en su momento a lo que era el Seguro Popular, o se integran a un sistema nacional. Evidentemente, integrarse a un sistema nacional pues le da enormes beneficios, pero depende de cada uno de los gobernadores. Otra pregunta, presidenta. La quiebra de la siderúrgica AMSA Altos Hornos de México en Coahuila ha causado la pérdida de miles de empleos y son los trabajadores de esta entidad los que viven en incertidumbre. ¿Su administración ha trabajado en algún plan para garantizar los derechos de los obreros afectados mientras actualmente se realizan subastas en esta empresa que buscan reactivarla? Sí, ha sido un proceso muy largo. Si recuerdan, en mis 100 puntos me comprometí a atender el tema de AMSA, lo estamos haciendo. Finalmente se declara en quiebra la empresa, que tardó mucho tiempo para ello, está en concurso mercantil. Y se está trabajando. Tuve antes de terminar el año una reunión con el secretario del Trabajo, con el secretario de Hacienda, que nos está ayudando a revisar el tema, y estamos viendo las distintas opciones. Nuestro objetivo pues evidentemente es que se recuperen los empleos.
Entonces, yo espero que en poco tiempo podamos dar buenas noticias y de todas maneras vamos a hacer un plan de justicia para los trabajadores, de tal manera que puedan tener pues lo mínimo indispensable las familias. Estamos trabajando en ello. Presidenta, ayer también pudo reunirse con gobernadores de todo el país. Si pudiera platicarnos qué se habló en esa junta, y también había prometido antes de que terminara el año que se iba a reunir con alcaldes de todo el país para revisar el fondo de aportaciones para la infraestructura social. Si nos puede hablar si ya se tiene fecha para platicar con ellos. Ayer nos reunimos con los gobernadores que son parte del IMSS Bienestar, justamente para hablar de hasta dónde vamos, cómo va a estar el abasto de medicamentos, etcétera, etcétera, y cómo fortalecemos al IMSS Bienestar. Fue una reunión para el fortalecimiento, nos vamos a estar reuniendo por regiones para poder pues resolver algunos problemas que todavía existen y que podamos atender pues en los primeros 3 meses. Y con los presidentes municipales nos reunimos el 16 de enero. Tenemos una reunión con la gran mayoría de los presidentes y presidentas municipales. Vamos a hablar ahí de el FAIS para las comunidades de pueblos originarios y afrodescendientes. Vamos a hablar del tema de senderos de paz como una propuesta que ya depende de cada presidente o presidenta municipal llevarla a cabo, pero que es algo importante, y además pues la atención a las causas que se incorporen a este programa general que estamos llevando. Y también vamos a hablar de cómo coordinarnos para atender desde lo municipal, los estados y a nivel federal un programa maestro de agua para cada uno de los estados de la República. Presidenta, por último, hace unos días hubo resultados positivos en el rescate de mineros en Pasta de Conchos. ¿Sigue su compromiso para la justicia social de estas familias? No se va a cerrar el caso hasta que no encontremos a todos. Sigue el trabajo. Estuvo hace poco en una reunión con las familias, le pedía a Leticia Ramírez que pudiera atenderlo de manera personal, además de a Laura, la coordinadora de Protección Civil, que por cierto hoy tuvimos una llamada con ella, está en Los Ángeles, ella coordinando las tareas. Mañana va a dar una presentación aquí en la mañanera de qué es lo que están haciendo para apoyar a los habitantes de pues, la zona metropolitana de Los Ángeles, California, el equipo que se fue. Entonces, estamos trabajando en esos temas. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta. Fernando Cuevas, de Espacio Libre. Primero que nada, felicitarla por el día de ayer. Muchos vinimos esperando un evento protocolario, esperando una especie de informe de gobierno, y nos encontramos con una fiesta nacional. Esto en parte tiene que ver con la grandeza del pueblo de México, pero también con la grandeza de la presidenta que tenemos. Me sumo al 80% de su aprobación. Por otro lado, Presidenta, Nuevo León es de los 7 estados que conservan el 50% de la violencia en nuestro país, es de los estados más peligrosos de México. Cabe resaltar que en el 2024 Nuevo León tuvo 500 homicidios más que el estado de Sinaloa, el cual atraviesa en este momento por una guerra entre grupos delictivos. Dentro de estas oscuras cifras, en el 2024 hubieron 169 mujeres asesinadas en Nuevo León, de las cuales 59 se tipificaron como feminicidios. Esto provocó que Nuevo León por segundo año consecutivo sea el segundo estado con mayor número de feminicidios en el país. Estos lamentables años se pueden asociar con el fallido gobierno de Samuel García. ¿Qué mensaje le podría dar usted al pueblo de Nuevo León, que si bien tiene una especie de desesperanza ante la culminación de otros 3 años del mismo gobierno, que los años más oscuros coinciden con estos años de gobierno, no estaba así el estado de Nuevo León? ¿Qué mensaje le daría a las mujeres de este estado y al pueblo en general, que ven en la primera mujer presidenta una especie de esperanza? Nuevo León, más allá de una
de una evaluación, digamos, de el trabajo de cada una de las autoridades. Ha tenido en los últimos años un problema que es la coordinación. El conflicto, digamos, político de la Fiscalía con el propio gobierno de Nuevo León y su secretaría evita que haya resultados o disminuye la posibilidad de tener resultados. Repito, más allá de la evaluación que haga el propio pueblo de Nuevo León, del gobernador, del secretario de Seguridad Pública y del fiscal, porque creo que hay un encargado de despacho porque no han podido todavía nombrar. Nosotros hemos hablado de una estrategia de seguridad de 4 ejes y el cuarto eje es la coordinación. Ahora, gracias al fiscal general de la República, porque por Constitución es autónomo, pues está viniendo a los gabinetes de seguridad la Fiscalía y eso nos ayuda a tener más coordinación. Entonces, independientemente de los temas políticos, deberían poner por encima de todo la seguridad de Nuevo León y coordinarse, que haya coordinación, porque el tema político pues siempre existe y debe existir, es parte de la democracia en nuestro país, pero que haya coordinación para atender desde la Secretaría de Seguridad y desde la Fiscalía Estatal, pues las investigaciones que se hagan, las carpetas de investigación, la detención de delincuentes, etcétera, etcétera, en el término de la coordinación de las instituciones de seguridad. Y por otro lado, pues una visión de atención a las causas también. Nuevo León pues es un estado con mucho empleo y bien remunerado. Y eso pues tiene que ver con el emprendedurismo que se ha generado en Nuevo León desde hace mucho tiempo y también porque hoy su cercanía con Estados Unidos y la relocalización de empresas pues es muy atractivo Nuevo León para el desarrollo del tratado comercial. Pero hay que atender también a los jóvenes de distintos lugares, no solamente de la zona metropolitana de Monterrey. Pero tiene mucho que ver con la coordinación y en ese sentido pues yo haría este llamado a la coordinación y por supuesto con el gobierno federal que siempre nos vamos a coordinar. Y por otro lado, para las mujeres pues pedirle ahí a Citlali, porque mucho tiene que ver con las fiscalías también, avanzar en la cero impunidad frente a todos los delitos y en particular frente a los delitos contra las mujeres y el feminicidio en particular. Entonces, pedirle a Citlali que esté en contacto y esta coordinación que es indispensable, que tiene que ir más allá pues del asunto político de uno u otro partido. Muchas gracias, Presidenta. Por otro lado, el 30 de diciembre, un sujeto disfrazando la misoginia de periodismo trajo el tema del asunto legal que atraviesa la grafóloga Marifer Centeno aquí a la mañanera. En su intervención, él se refirió a una universidad como Universidad Patito, en la que, según él, hasta un ama de casa puede graduarse, como si ser ama de casa tuviera que ver con la carencia de capacidades. Afortunadamente usted, como decimos popularmente, lo paró en seco. El tema es que la persona que mandó a este pseudo periodista aquí es un violentador virtual, me refiero a Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, quien empezó a atacar a la grafóloga Marifer Centeno. El audio que voy a poner es un resumen del contenido que él hace y lo expongo porque usted menciona de manera muy correcta que lo que no se nombra no existe y esto es algo que parece muy grave. En breve continúo. Amiga, porque no has visto mi ese. La perra hay que callarla, mosquita muerta, para estar abriendo el hocico en estos términos. Hostia, también es vieja babosa. Y nomás quiero opinar porque tengo boca. Cállate tu boca. Con miedo, ¿verdad? Vieja babosa. Que te gorra de todos tus trabajos. Charlatán. No, vieja babosa. La vieja ridícula. Humillar a la gente. ¿Cómo? A la estúpida. La salud mental de Marifer está en juego. Analízalo, perra, analízalo. Es muy desagradable, el audio es mucho más extenso, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Usted ha propuesto cambios a la Constitución en beneficio de las mujeres, pero ante este tipo de contenido en redes sociales,
¿qué se hará desde el Gobierno de México? Usted mencionaba ahorita a Citlali Hernández. Citlali Hernández incluso ha sido víctima de un lenguaje de odio por parte de Ricardo Salinas Pliego, que se refiere a ella despectivamente, agrediéndola por su físico. Entonces, si esto sufre una secretaria de Estado, si esto sufre una persona famosa como es Marifer Centeno, pues es algo que puede… ¿Qué mensaje le daría usted a las personas, a las niñas de secundaria, a las niñas de preparatoria que pueden sufrir algún tipo de violencia, pero sobre todo, qué se hará a través del Gobierno de México? Yo contestaría en varios niveles, ¿no? El primero es el respeto. Ayer en el discurso dije que la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo, pues son reminiscencias de el colonialismo y de el neoliberalismo, y que eso tiene que quedar en el pasado. Todavía hay algunos que, como esta persona que se escucha en el audio, o como comentócratas de los medios, o personajes que se cubren en su halo de personas conocidas, que utilizan estas palabras altisonantes o despectivas en contra de las mujeres. Entonces, respeto, lo primero, porque si no creen en la inclusión, por lo menos que crean en la tolerancia y en el respeto. Y a las mujeres se les respeta, igual que al pueblo de México se les respeta, igual que a México se les respeta. Entonces, entre todos y entre todas, porque este no es un asunto de censura o de prohibición, es un asunto de la revolución de las conciencias. Y entre todas y entre todos tenemos que ir dejando aislados todos estos comentarios. Claro, siempre está la vía de denuncia judicial, que algunas mujeres lo han tomado, y es respetable. Pero lo más importante es que cada vez todo esto se vea como algo del pasado. ¿Se puede hacer algo? El odio quedó en el pasado. Todos aquellos que utilizan el lenguaje de odio, la política basada en el odio, en esta crítica, que, bueno, nada más vean algunos de los programas o lean los artículos de hoy, nada más lean todos los artículos de hoy, de los opositores, llenos de odio, de enojo, de coraje, de machismo. Pero cada vez se quedan más aislados. Y es lo mismo, entre todos tenemos que aislar el machismo, entre todas y entre todos, porque no solo es un asunto de las mujeres. Entonces, pedir respeto. Y segundo, aislarlos. ¿Quién les hace caso? Cada vez menos. Ellos se leen, me refiero a la comentocracia, o a los comentócratas. Dicen que yo no digo nombres, pero ya los voy a empezar a decir pronto, porque también es importante decir quién dice qué. Pero esta idea de que la presidenta no gobierna, que tiene en el fondo un machismo tremendo, les es imposible. Ayer incluso usé la palabra, tienen tanta cobardía que no tienen la posibilidad de reconocer que una mujer puede gobernar, o que puede ser ingeniera, o que puede ser abogada. Entonces, respeto, y por otro lado, entre todas y entre todos ir aislando cada vez más esos comentarios.
que no benefician ni al pueblo de México, ni a las mujeres, ni a nadie. Que suban el nivel de su crítica. Si no están de acuerdo con que una persona se dedique a analizar la personalidad de las gentes, de las personas, a través de su letra, pues que digan por qué, que utilicen argumentos científicos, técnicos, pero estas palabras altisonantes, pues que se queden ahí aisladas y que cada vez menos gente las escuche, porque que eleven el nivel. Gracias, Presidenta. Por último, hay una crítica muy grande por parte de la comentocracia y de alguna parte de la sociedad acerca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Por parte de algunos personajes de la sociedad reprochan el que ellos no tuvieron ese apoyo y que ahora les parece injusto que los jóvenes reciban ese ingreso. Desconocen el concepto que tienen que trabajar para tener ese ingreso, pero también la derecha, voy por mencionar alguno, a Javier Lozano, a Ricardo Salinas Pliego, entre otros, se han referido despectivamente a los jóvenes. Ya sabe las palabras típicas, flojos, huevones, estiran la mano. ¿Qué mensaje le daría a este sector que está criticando un programa que a mí me benefició en el año de la pandemia y con eso pude salir adelante como joven? ¿Qué mensaje le daría a esas personas? Pues es este conservadurismo que mira al pasado como si ellos hubieran resuelto algo. Ahí tienen a Zedillo. ¿Por qué no habla Zedillo del FOBAPROA? De los regalos que le dio a muchos empresarios en el rescate. ¿Por qué este personaje que trabajó con Calderón no habla de qué hizo él? Porque conocía a García Luna también, ¿no? ¿O qué trato le dio a los familiares de Pasta de Conchos? Es que ellos quieren regresar por sus fueros, pero el pueblo de México ya dijo basta. Ya dijo basta. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues como ustedes saben, es un programa en donde se le da el salario mínimo a un joven para que entre a un lugar de trabajo como aprendiz, para apoyar. Se le apoya a la empresa y se le apoya al joven. Y más del 60% se quedan en el empleo. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro le ha dado la posibilidad a cientos de miles de jóvenes de conseguir un empleo y en la mayoría de los casos se quedan en el empleo. Ya tienen esta posibilidad que si les dicen experiencia de trabajo, pues tienen experiencia de trabajo. Y con recursos públicos se le da el salario del primer año. Entonces es un programa muy exitoso. Pero también igual la pensión universal a las y los adultos mayores, y también el apoyo a personas con discapacidad, y también la beca que se le da a todos los jóvenes de preparatoria. Claro, ellos no están de acuerdo con eso, pero por eso perdieron, porque el pueblo de México quiere que continúe la transformación. Por eso ayer en el discurso decía, anhelan que yo rompa con el presidente López Obrador, pues se van a quedar con las ganas. ¿Cómo? Si luchamos juntos toda la vida, si eso fue lo que me comprometí con el pueblo, si es mi convicción darle continuidad a una transformación que inició en diciembre del 2018. Entonces, que sean muy bien entre las palabras altisonantes y la crítica a los programas de bienestar y a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que hoy ya son derechos del bienestar. Bueno, Jóvenes Construyendo el Futuro todavía tiene que aprobar
aprobarse en la Constitución, pero es una decisión del pueblo de México y aquí no traicionamos. Entonces, síganle, van muy bien. A ver, acá y luego aquí atrás. Gracias, presidenta. Buen día. Alejandra Tornés para Somos Más, Media Digital en Tabasco. En primer lugar, presidenta, en base a su informe de 100 días, nombró la construcción de la ruta del tren interoceánico de Roberto Ayala a Dos Bocas en Tabasco y la ampliación de la carretera Macuspana-Escárcega. Preguntarle, presidenta, si tendrá fechas de inicio y la inversión que se realizará para estas obras. Si no tengo en este momento la inversión, a ver si nos las pasa Jesús Esteva. Este año inician las dos. La carretera va a llevar algunos años porque requiere recursos importantes, entonces por lo menos unos 3 años para terminarla. Y en el caso de esta vía que va hasta Dos Bocas del interoceánico, yo creo que van a ser 2 años también. En un caso es Secretaría de Marina quien está desarrollando y en el otro caso va a haber licitación. Ok, muchas gracias, presidenta. Una segunda pregunta sería… Bueno, en ambos casos hay licitación, solamente que la responsabilidad es en un caso es Secretaría de Marina y en el otro caso es Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ok, muchas gracias, presidenta. Una segunda pregunta sería respecto a la atención a familias en la comunidad del Bosque en frontera Tabasco. Presidenta, el Gobierno de México atendió reubicando familias, pero aún queda un aproximado de 30 familias que continúan a la espera. Preguntarle sobre el apoyo a estas familias, si tiene algún informe que nos pudiera compartir. Le comentamos a Edna Vega, la secretaria de SEDATU, para que se pueda poner en contacto contigo para ver exactamente quiénes son estas familias y a todas se les va a atender. Ok, muchas gracias, presidenta. Una última pregunta y aprovechando la presencia del secretario. En Villahermosa circula información vía padres de familia del Cebetis 32. Exhibieron un presunto incremento en cuotas de reinscripción. Preguntarle en primer lugar si se tiene conocimiento de incrementos en cuotas y preguntar si se tiene una regulación, algún tabulador al respecto de estas cuotas para el 2025. Sería bueno socializarlas. No hay, primero, no tienen por qué haber cuotas, si hay son voluntarias, pero estamos trabajando para que no haya, se cumpla lo que dice la Constitución, que la educación debe ser gratuita. Entonces, que no haya cuotas ahí. Vamos a revisar el caso de ese Cebetis y vamos a coordinarnos con el gobernador, porque las cuotas a veces las utilizaban justamente para hacer algún arreglo, mantenimiento a las instalaciones, y con la entrada de la escuela es nuestra, pues no va a ser necesario que se le cargue la mano a los padres de familia con las cuotas. Los recursos de la escuela es nuestra, van a servir para dar ese mantenimiento. Entonces vamos a revisar ese caso. Gracias. La educación pública debe ser gratuita. En algunos lugares, sobre todo las universidades autónomas de los estados, hay cuotas de inscripción y colegiaturas en algunos casos. Y vamos a ir trabajando en este esquema, por un lado, de austeridad, que no quiere decir disminuir el derecho a la educación, sino disminuir todos los gastos administrativos. Por cierto, la UNAM hizo un programa de austeridad que me parece muy bien y hay que ir avanzando en ello para que haya recursos suficientes y que podamos alcanzar la gratuidad que lo establece la Constitución. En educación media superior, en esa sí vamos a empezar este año, no debe haber cuotas. A ver acá y luego aquí atrás. Gracias, presidenta. Buenos días. Laura Ávila, de Puesta Ciudad de México. Bueno, en el marco de sus 100 días de gobierno, mencionó el día de ayer el aumento al salario mínimo. Sin embargo, pues… ¿El qué, perdón? El aumento al salario mínimo. Ah, sí. Aquí. Sin embargo,
Considerando que este incremento solo beneficia a menos de la mitad de los trabajadores y que la informalidad laboral también es un tema importante, ¿qué acciones concretas diría que va a hacer para solucionar esta problemática? Pues, por ejemplo, aunque informalidad se asocia por algunos a comercio, por ejemplo, en vía pública, hay muchas formas de que no tengan los trabajadores todos sus derechos. Una de ellas, por ejemplo, son los trabajadores repartidores, que ya se aprobó la ley y son más de 600,000 trabajadores que tienen que entrar a sus patrones, sus empleadores, que son las aplicaciones telefónicas principalmente, tienen que contribuir para que tengan su seguridad social. Esa es una forma de entrar a la formalización. Estamos trabajando con los jornaleros agrícolas, por ejemplo, porque es poblaciones principalmente del sur-sureste del país, que van a Sinaloa, Sonora, a Baja California, durante 6 meses a veces, y no viven en las mejores condiciones y no se les pagan su seguridad social. Entonces es otra forma que vamos a entrar de formalización. Y el salario mínimo lo que permite pues es eso, poner una base mínima. Entonces, incluso cuando se contratan en el empleo no formal, pues hay una base mínima que es el salario mínimo y va a seguir aumentando hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. Con el salario mínimo hoy se compran 1.8 canastas básicas, de estas que cuestan hoy 910 pesos, que fue el precio que se puso en acuerdo, no como algo controlado, sino en un acuerdo entre gobierno y empresarios para dar esta canasta básica a este precio. Pero nosotros queremos que con un salario mínimo se llegue a comprar 2.5 canastas básicas. Eso evidentemente empuja también los otros salarios y también incluso a los que no están dentro del régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. En una segunda pregunta, igual ayer mencionó la creación de la marca Bienestar con productos de bajos precios. Si nos podría dar detalles de este proyecto, si tienen contemplada una fecha para iniciar, qué otros productos tienen igual en mente, además de los que ya mencionó, o únicamente esos. El objetivo es que lo que se venda en las tiendas de bienestar, las antiguas tiendas de Iconza, sea no los productos que uno compra en una tienda comercial, es decir, no es para los productos de transnacionales. Para eso pues hay todo un mercado y es el principal mercado. Las tiendas del bienestar tienen el objetivo de conectar al productor, al pequeño productor con el consumidor, entre otras, además de dar bajos precios. Por ejemplo, el kilo de frijol se estaba vendiendo en 35, cuando llegó María Luisa se bajó a 30 pesos y no hay subsidios, sino sencillamente se disminuyó la ganancia que tenía Diconsa para poderla distribuir también en otras actividades de la propia empresa. Entonces, tiendas del bienestar, hoy le estamos dando el objetivo también de conectar al pequeño productor con el consumidor, sobre todo el consumidor de bajos recursos. Y la idea es que no solamente se venda el café, sino que podamos incluso hacer café soluble, darle valor agregado junto con los productores, de tal manera que lo que se venda en las tiendas del bienestar pues sea el café soluble Bienestar, que es de calidad, que garantiza que la mayor parte de su contenido sea café y que pueda venderse a más bajo costo. Para eso es la marca Bienestar, para venderlas en las tiendas Bienestar. Chocolate es lo mismo, se compra el cacao a los productores de cacao, a los pequeños productores de cacao, se juntan estos productores para darle valor agregado y se hace chocolate Bienestar de buena calidad,
que tenga un contenido muy alto de cacao, porque a veces el chocolate, así como decía hoy Iván, que el queso que se compran a veces no tiene queso, no tiene producto lácteo, igual que el chocolate Bienestar que se venda, producido y dándole valor agregado entre esta coordinación con los productores, los pequeños productores y alimentación para el bienestar, pues se pueda vender en las tiendas del bienestar. Entonces vamos a iniciar con café, cacao para el chocolate, para vender chocolate, y miel, y después vamos a ir aumentando en otros productos. ¿Tiene contemplada alguna fecha? Ya este mismo año empieza, va a venir María Luisa a explicarlo aquí en una mañanera. Ok, y ya para finalizar, si nos puede dar sus impresiones generales del evento de ayer. Gracias. Pues sobre todo muchas gracias por el apoyo. Hay un entusiasmo, una alegría por lo que está pasando en México. No puede haber divorcio entre pueblo y gobierno. Eso fue la pauta que inició en diciembre de 2018 y así va a seguir siendo. Entonces, la rendición de cuentas sí se hace en páginas de internet, se hace en informes escritos, se hace para compras, para todo lo que sea necesario, pero tiene que ver la rendición de cuentas con decirle al pueblo de manera directa lo que estamos haciendo. Y eso es lo que ocurrió ayer. Y el movimiento de la Cuarta Transformación está más fuerte que nunca. Eso es lo que les molesta a los adversarios políticos. Pero lo que hay pues es una revolución pacífica que inició en México en diciembre del 2018 y tiene que ver con el cambio de conciencia principalmente. Y ahí vamos a seguir y a seguir y a seguir, porque el pueblo de México es mucha pieza y hay que servirle al pueblo y darle siempre resultados para mejorar su calidad de vida, mejorar la educación, mejorar la salud y ampliar los derechos del pueblo. En la medida que se amplíen los derechos del pueblo de México, en esa medida se empodera el pueblo y se cumple. Y eso es lo que estamos haciendo y eso vamos a seguir haciendo. A algunos no les gusta, pues que continúen por su camino, van bien. Aquí atrás. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos los compañeros y a los funcionarios. Soy Arnoldo Cuellar, vengo de Guanajuato, de un medio que se llama Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, PopLab, que también es parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Estamos viviendo en Guanajuato un momento muy trascendente, después de que nos liberamos de este fiscal que tenía 15 años y 10 meses al frente, Carlos Amarripa, pero ahora lo importante es quién va a venir en su lugar. Y estamos viendo un proceso donde lamentablemente sentimos que hay una simulación de consensos entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Hay una propuesta de un candidato en una alianza muy antinatural del PRI, el Verde y el PT, que sentimos que es la mano del PAN atrás de ellos, para postular al fiscal regional de la Fiscalía General de la República, de nombre Gerardo Vázquez Alatriste, pensando que con el hecho de ser un funcionario federal ya tiene el visto bueno y los consensos desde aquí, desde el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero en realidad se trata de un personaje que tiene 20 años en la Fiscalía, que ha trabajado con procuradores de otros gobiernos, de otros regímenes, y que además tiene su origen en el despacho de Antonio Lozano Gracia. Nos preocuparía mucho que se desperdiciara la oportunidad de hacer una política pública de seguridad más abierta, que se llevara a cabo un parlamento abierto en Guanajuato, para que el nuevo fiscal pues, nos quitara de encima el enorme peso de impunidad que hemos tenido y mejorara la colaboración con el gobierno federal. Sé que es un tema estatal, se dirimen los poderes estatales, pero me gustaría mucho conocer su punto de vista al respecto, porque sé que a usted le preocupa lo que pasa en Guanajuato. Nosotros no hemos dado el aval a nadie. Le corresponde el nombramiento del fiscal al Congreso Estatal. Podemos dar orientaciones generales de que sea una persona honesta, proba, que esté comprometida con el Estado, que
haya mostrado que ha dado resultados. Entonces, nosotros no hemos dado el aval a nadie y depende pues del Congreso del Estado, donde nadie tiene mayoría calificada, como era antes. Entonces tienen que tener el apoyo de diferentes fuerzas políticas. Pero en efecto, que se busque al mejor perfil, hombre o mujer, que le cumpla al pueblo de Guanajuato. Entonces, pues ahí tiene que hacer una propuesta a la gobernadora, entiendo, y pues nuestra orientación pues es que se busque al mejor perfil. También puede haber una persona que mientras tanto esté en la fiscalía y también que demuestre, ¿no?, que tiene como encargado de despacho pues las facultades y la voluntad para trabajar. Entonces, nosotros no hemos dado el aval, ni lo vamos a dar porque le corresponde al gobierno del Estado presentar su propuesta y al Congreso estatal decidir si corresponde o no al mejor perfil que puede haber. Gracias, y sí colaborar, coordinarnos, porque Guanajuato sigue siendo el estado con mayor homicidios en el país. Entonces, hoy presentaron viernes, sábado y domingo Guanajuato primer lugar y con mucho. Ahora representa pues casi el 20% de los homicidios un estado. Y tiene que ver no solamente con personas que estuvieron al frente de este tema, que evidentemente pues no hicieron su trabajo, sino tiene que ver también con un modelo de desarrollo en Guanajuato. Hoy presentamos media superior. ¿Cuántas preparatorias vamos a hacer en León? 4, creo, ¿no? Sí. 4. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Uno de las ciudades que era más prósperas en el país y que hoy es de las ciudades con mayor número de personas en pobreza, mayor número de adicciones y mayor violencia. Entonces tiene que atenderse también, hay muchísimas personas hablando de esto de seguridad social que trabajan en talleres, que trabajan en empresas incluso medianas y que no ganan ni el salario mínimo. Entonces, pues tiene que ver con un modelo de desarrollo en Guanajuato que no ha dado resultados. Entonces, sí son las personas que se encargan del Gabinete de Seguridad y de Procuración de Justicia, pero también tiene que ver pues con un cambio de modelo de atender a los jóvenes en Guanajuato. En ese sentido nos preocupa también ciertos mensajes lanzados desde el gobierno del Estado en este momento, señalando que hay que fortalecer más el poder de fuego de los policías locales, que los calibres que usan no son como los de la delincuencia, en un ánimo bastante belicista que ha fracasado en otros momentos en México. Recientemente se dio la muerte, el abatimiento, como dicen ellos, de 10 personas supuestamente miembros de un grupo criminal. No sabemos en realidad quiénes son, no sabemos si hay entre ellos menores de edad. No se está fortaleciendo la investigación y el Estado de Derecho, sino esta respuesta dura. Por eso nos preocupa que en la Fiscalía haya alguien que también pueda investigar estos hechos y que no sea la fuerza del derecho y no la de las armas la que pueda dar lugar a un camino de paz en Guanajuato. Es cierto, no es un asunto de… Digo, las policías tienen que estar formadas, tienen que ser profesionales, sí tienen que estar con los equipos necesarios, pero no por tener calibres mayores se va a resolver el problema de la violencia en Guanajuato. El tema, en efecto, coincido, es la atención a las causas y la cero impunidad. Y la cero impunidad tiene mucho que ver con la Fiscalía. La presencia de la policía es muy importante y la detención en flagrancia y la investigación y la inteligencia. Pero si los fiscales no hacen carpetas de investigación y los llevan a un juez que sea una persona proba también, pues entonces no va a haber una sola detención. Entonces, nosotros no creemos en los estados de excepción. Eso fue lo que ocurrió con la guerra contra el narco,
que todo era un estado de excepción y era el permiso para matar. Guerra quiere decir eso, permiso para matar. En un estado de excepción donde no haya juicios. Nosotros no, nosotros creemos que hay que fortalecer la justicia en el país y entonces se consigue la paz. La paz es fruto de la justicia, en todo el ámbito, justicia social y también un sistema de justicia desde la procuración hasta el Poder Judicial que cumplan con su función y que se erradique la corrupción de cualquier lugar donde exista. Finalmente, y en otro tema, Presidenta, el mensaje que usted lanzó hace unos días a los cónsules, sobre todo en las ciudades norteamericanas, fue muy bien recibido por la comunidad migrante porque sienten que hace falta ese diálogo entre activistas que ya trabajan desde la sociedad civil para defender a los migrantes indocumentados. Ellos son documentados pero defienden a otros que no lo son, pero que tienen muy poco espacio de interlocución con los cónsules. Me hablan de un caso en particular, migrantes guanajuatenses en Houston, donde pese a haber una gran infraestructura, un edificio de 4 pisos, la cónsul María Elena Orantes, que por cierto fue senadora del PRI y diputada de Movimiento Ciudadano, no ha dado esta apertura e incluso ha hecho listas negras con algunos activistas a los que no se les permite acudir a los trámites normales apoyando a otras personas. Esto además se va a agravar con lo que sabemos que viene en materia de mayor agresividad de las instituciones de migración norteamericanas contra nuestros compatriotas. Entonces, saber si se va a supervisar de alguna manera que se cumplan estas instrucciones suyas para que haya una política de más diálogo, de puertas abiertas y sumen fuerzas, tanto activistas desde la sociedad y los funcionarios consulares. Sí, vamos a pedirle al canciller que vea si hay algún tema con la cónsul, ¿no? Pero hasta ahora, la verdad, no tenemos quejas en particular de ningún cónsul, hombre o mujer, y hay mucha colaboración y entrega que esperemos que pues de inmediato lo noten nuestros compatriotas que están allá en Estados Unidos. A ver, acá ahora de este lado que ya… Acá la compañera primero. Buenos días, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Me sumo a las felicitaciones de mis compañeros y en especial de las mujeres tabasqueñas, que lejos de lo que decían muchos, como decía usted, machistas, me tocó ver, después de tantos años de caminar en conjunto, acompañando al señor presidente Andrés Manuel, ver que la gente venía con un ánimo agradable, con un ánimo de satisfacción, pero sobre todo de gratitud. Me encantó ver el orden, de verdad, se escuchaban en el caminar de decir tenemos una excelente presidenta y de verdad muchas felicidades en representación de las mujeres tabasqueñas. Con respecto al tema y aprovechando que está aquí el de la Profeco, el año pasado se tocó un tema que ha perjudicado mucho a las familias mexicanas y es el robo cibernético a través de los mensajes. Se ha manejado mucho aquí en las mañaneras, pero lamentablemente hasta hoy no veo si tienen algún programa para concientizar a la gente a través de medios de radio, de televisión y sobre todo de redes sociales, porque los mensajes que llegan para estafar llegan a través de mensajes de textos y lamentablemente no todos tienen red en sus comunidades y no están al tanto de este tipo de noticias. ¿Qué se puede hacer? Y si tienen contemplado, es mi pregunta para el representante de la Profeco, y si van a hacer alguna campaña de concientización, porque hay un caso en particular me voy a omitir el nombre, de una mujer en Zapata, Tabasco, que lamentablemente no tiene ingresos de su trabajo, más de 50,000 pesos, sino que el mismo banco en ese mismo día le autorizó a quien estaba haciendo uso indebido de ese dinero, de esa tarjeta, 50,000 pesos más, y ella se quedó con una deuda. Su nómina llegaban a esa cuenta de ese banco y el banco se las detuvo hasta el día de hoy. La Conducef y Profeco no han hecho nada. Espero que me puedan dar respuesta y sobre todo algún aliciente para esta mujer que con mucho trabajo y esfuerzo tuvo ese dinero y que lamentablemente hoy no tan solo lo perdió, sino que está en deuda. Sí, lo atendemos seguro. Sí, y aprovechando que está aquí el licenciado Mario Delgado y mañana es el tema de salud, pero es una pregunta híbrida. En Tabasco hay unas escuelas que se llaman de interculturales
y está la carrera de enfermería. Pero a este tipo de carreras, a las y los que están estudiando enfermería, no les permite dar su servicio social en las instituciones del sistema de salud. ¿Habría alguna posibilidad de que pudieran contar con ese apoyo? ¿Quieres comentar? Bueno, vamos a ver por qué no les permiten. Por ejemplo, en los CONALEPS tenemos la carrera técnica de enfermería. Sí deberían poder trabajar en el sector salud, entonces no. Más que vamos trabajar, a investigar. El servicio social a los estudiantes. ¿No los dejan hacer en los hospitales? No los reciben en los hospitales para dar su servicio social a los que pertenecen a esta escuela de intercultural. Tienen que aceptar. Pues sí, tienen que aceptar. Vamos a ver por qué no. Tal vez porque es nuevo este modelo educativo, pero vamos a ver por qué no. Sí deberían. Y con el tema de ahorita me das los datos precisos. Sí, claro que sí. Y con respecto al tema de que expusieron del nuevo proyecto tan extraordinario, al igual que comentaba mi compañero, de que hay personas de que no tuvimos esa oportunidad que hoy tienen esta generación de la Cuarta Transformación, como los jóvenes construyendo el futuro. Ahorita con este programa de La Escuela es Nuestra, hay muchos mexicanos y mexicanas que no lograron, por no tener los recursos, tener su preparatoria. Si bien es cierto que acaban de mencionar que es para sistema escolarizado, ¿habría para el futuro alguna apertura para las personas mayores? Sí, está, y justo salió una pregunta la semana pasada sobre prepa en línea. No, prepa en línea está funcionando, de hecho tenemos convocatoria el próximo 20 de enero para reinscripción. Forma parte de toda esta estrategia de bachillerato nacional. Se va incluso a revisar el apoyo en línea para que sea más fácil. Tenemos a los tutores que dan asesorías y este tipo de oferta educativa permite a personas que no están entre 15 y 18 años, pero que tienen deseos de terminar su preparatoria. La mejor forma de hacerlo es a través de prepa en línea, y justo ves, cuando ves la matrícula de prepa en línea, ves de todas las edades. Entonces justo va en ese sentido. Acabamos también de tener una graduación de la Universidad Abierta de México, donde se graduaron también personas que por alguna razón no lograron terminar en los 20 y después regresaron a estudiar y graduarse. O sea, ahí está esa posibilidad. Muchas gracias. El tramo que va a Dos Bocas tiene un costo estimado de 10,500 millones de pesos. Y la carretera Macuspana-Escárcega tiene una inversión estimada de 11,000 millones de pesos. A ver, vamos por la última ya antes de que… Quisiera preguntarle al secretario de Educación si en su gestión, señor secretario, hay posibilidades para que el nivel de deserción en el país llegue a una tasa cero. Porque José Vasconcelos dijo hace varios años, el día que México alcance una tasa cero, nos libraremos del yugo del imperio. ¿Y cómo avanza la reforma o la descentralización educativa que en su momento planteó el exsecretario Jesús Reyes Heroles, y si ha encontrado usted obstáculos para que eso alcance su propósito? Sobre la deserción son dos temas. Hay muchas encuestas de por qué los jóvenes o las jóvenes desertan. Mientras más, digamos, en primaria desertan muy pocos, en secundaria desertan un poco más, en prepa desertan más y en universidad también hay mayor deserción. Hay varias causas para la deserción. La primera puede ser económica. Entonces, la beca Benito Juárez que dio el presidente López Obrador y que la seguimos dando y que hoy está en la Constitución, ha permitido disminuir la deserción escolar en la preparatoria. ¿En qué porcentaje es? 8% disminuyó la deserción gracias a la beca Benito Juárez.
Ahora la beca Rita Cetina pues va a ayudar a que las y los adolescentes de secundaria no deserten por motivos económicos, o este apoyo que se le está dando a las familias para que puedan dar todo lo que está alrededor de la educación, porque el gasto en educación no solamente es la propia escuela, que debe ser gratuita en el caso de la escuela pública, sino también los uniformes, los cuadernos, pues todo lo que está asociado a que un niño o una niña adolescente vaya a la escuela. Entonces ese es un tema. El otro tiene que ver con los propios programas de estudio, que las y los jóvenes no tengan la identidad o el gusto por lo que están aprendiendo, sobre todo en la educación media superior. Y ahí viene todo este cambio que están desarrollando y que han trabajado muy bien Mario, Tania y todo el equipo. Yo recuerdo que en alguna ocasión un profesor me dijo, cuando el plan de estudio en una preparatoria X, no voy a decir cuál, dice, la poesía es una forma de literatura en donde se escribe en verso y eso lo tiene que aprender el estudiante de memoria. Pues no, lo que nosotros queremos es que el joven lea poesía. Aparte de conocer cuál es la diferencia entre un ensayo, poesía o otra forma de escritura, de literatura, lo que queremos es que lean. Y al leer pues van a cambiar por completo su perspectiva. Si van a la escuela contentos, es un espacio no de exclusión, sino de inclusión, en donde puedan desarrollar sus capacidades, su amistad, que estén contentos, que puedan, si vinieron de una secundaria donde no aprendieron bien matemáticas, pues el primer año poder tener los conocimientos básicos para después entrar al segundo. Si tienen actividades colectivas que permitan integrar, pues entonces va a haber mucho menos deserción. Entonces, ese es el objetivo de este plan de estudios que están diseñando y el objetivo de la nueva escuela mexicana, de integración y también de aprendizaje, las dos cosas. Presidenta. Y con eso va a disminuir la deserción, estamos seguros. Presidenta, aprovechando que su campaña nacional contra el fentanilo, usted se reunió en octubre en el G20 con su similar Xi Jinping. ¿Cree usted que, aprovechando que el secretario también fue reconocido allá por el 2007 en el Foro Económico de Davos, el secretario Mario Delgado, como uno de los 30 jóvenes talentos en el mundo, pudiera él llevar a ese Foro Económico de Davos su propuesta para que en ese foro se sumen los dirigentes que asisten al mismo y usted presione un poco más a Beijing? No, tiene mucho trabajo para irse a Davos, Mario. ¿Y usted presiona algo más a Beijing? Una vez, cuando estuvo el presidente López Obrador, hubo algunos acuerdos, pero es importante porque hay varios países productores que son los principales productores, no directamente de fentanilo, aunque sí también, pero de los precursores. Entonces, sí, a nivel de seguridad y también de relaciones exteriores y de economía, pues es muy importante todo el control que tiene que ver con la llegada de estos precursores que pueden llegar a fabricar alguna droga sintética, ¿no? Entonces, tiene que ver con la relación bilateral también y en eso estamos trabajando. Finalmente, temas de ciberseguridad que usted mencionó ayer en su informe de 100 días, el Congreso tiene la posibilidad, dado que hay una diferencia de fuerzas políticas, para que el tema de ciberseguridad al que usted hace énfasis se convierta en un tema de seguridad y haya una legislación, Presidenta, que pueda cubrir esos vacíos. Sí, hay una parte que ya existe, pero en efecto, todavía ya vamos a presentar aquí todas las leyes secundarias y algunos cambios constitucionales que todavía vamos a plantear particularmente para este periodo legislativo. Ahora sí, querido Diego. Muy buenos días, Presidenta, compañeras y compañeros del equipo de gobierno, amigas y amigos de los medios y quienes nos siguen en redes. En primer lugar, pues con una felicitación
muy entusiasta a la presidenta y al pueblo de México por estos 100 primeros días de gobierno y de transformación de nuestro país. Nos corresponde estar hablando del humanismo mexicano. Y un elemento fundamental del humanismo mexicano, uno de sus valores, es la interculturalidad. ¿Qué significa la interculturalidad? Significa que podamos entendernos entre quienes hablamos lenguas diferentes, tenemos distintas maneras de comprender el mundo, de organizarnos en familia, en comunidad, en barrio, en sociedad, distintas cosmovisiones, distintas creencias religiosas, distintas maneras de pensar nuestra salud y nuestra vida. Anteriormente, la diferencia cultural en este país fue motivo, lo ha dicho la presidenta cuando habla de las herencias del colonialismo, del neoliberalismo, las herencias del porfirismo, que son momentos en que las diferencias se constituyeron en motivos de discriminación, de exclusión, de dominación, de sometimiento, o si no, abiertamente de despojo. Y eso dio lugar a una sociedad profundamente desigual, a una sociedad caracterizada por esta diferencia abismal entre la opulencia y la indigencia, que ya el generalísimo José María Morelos y Pavón se había encargado de denunciar y de plantear como un sentimiento de la nación la necesidad de disminuir la opulencia y la indigencia. Y esto entonces supone el trabajo de hacer lo contrario, constatar que la diversidad cultural es una riqueza en nuestro país, que desde fines del siglo pasado se define ya como una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas, no exclusivamente, pero sí originariamente. Y en esta idea de poder ilustrar la fortaleza de esta nación pluricultural y sentirnos orgullosos de un país que tiene una gran diversidad de lenguas, de grupos étnicos, de formas de vivir la comunidad y de visiones del mundo, es que como parte de los logros de estos primeros 100 días de gobierno, y claro, resultado de un trabajo que se gestó prácticamente desde el inicio del gobierno anterior, ya lo anunciamos el lunes pasado, el Museo Nacional de Antropología ha reabierto su segundo piso para poder ilustrar la fortaleza cultural de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que, por supuesto, ya existían salas etnográficas en este museo, pero que se formaron en la idea de que estas culturas estaban como en retirada. Ahora sabemos que es todo lo contrario. Las culturas, los pueblos indígenas y afromexicanos están más vivos que nunca. Y por eso, uno de los grandes logros legislativos recientes pues fue modificar el artículo 2 de la Constitución para reconocer, lo ha dicho la presidenta, que nuestras comunidades indígenas y afromexicanas deben ser consideradas sujetos de derecho público. Quisiera hoy entonces presentar un video que ilustra el trabajo que da lugar a esta reestructuración de las salas del segundo piso del Museo Nacional de Antropología que versan sobre la grandeza y diversidad cultural de México. Adelante. Hace 60 años,
en septiembre de 1964, cristalizó el sueño de que México contara con un gran museo para exponer la grandeza de sus culturas ancestrales. Las que habitaron el Golfo de México, los valles de Oaxaca, Teotihuacán y el Altiplano Central, el Occidente y el Ancho Norte, el área maya y, desde luego, la imponente cultura mexica. Pero ese propósito fue más allá. Quiso mostrar también las culturas vivas que habitan las más diversas latitudes de nuestra geografía nacional, herederas directas de ese pasado cuyas costumbres, obras y modos de habitar son resultado de conocimientos ancestrales heredados por generaciones que han resistido la adversidad y preservan nuestras raíces más profundas. Ahora que nuestra Constitución reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, resultaba imprescindible renovar lo que en su momento fueron las salas etnográficas del museo. Se trató de un reto mayúsculo para expresar la vitalidad y fuerza de nuestra diversidad étnica, lingüística y cultural. Lo que supuso incorporar los estudios de cientos de especialistas y de los mismos pueblos originarios a fin de acercarnos a sus procesos culturales y formas de vida actual, en una panorámica que transita por 5 grandes unidades temáticas: pueblos, lenguas y territorios, maíces y milpas, la tierra y el alimento, historia, identidades y resistencia, fiestas y rituales, y textiles de México. Tras 4 años de investigación y trabajo colectivo, y como parte del proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura, el segundo piso del Museo Nacional de Antropología se renueva, en homenaje a las mujeres y hombres que a diario construyen las identidades locales y regionales. Un espacio para visibilizar las lenguas originarias, las cosmovisiones, la ritualidad, la economía, el arte, la alimentación y los procesos históricos y culturales de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Un reconocimiento a la diversidad cultural de México para combatir la desigualdad, el racismo y el clasismo y aprender a revalorar las formas de vida y el pensamiento original del México profundo. Con más de 6,000 metros cuadrados de museografía y 4,500 objetos, se hacen presentes más de 70 pueblos vivos. Nunca más en el olvido los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas, quienes son base y sustento de la diversidad identitaria y del humanismo mexicano. Pues visiten el segundo piso del Museo Nacional de Antropología, los 2 Museos Nacional de Antropología, el museo sin duda alguna más importante de México. Gracias. Gracias, Diego. Nos vemos al ratito, si quieren vamos ahí a presentar el Plan México, justo creo que es en el museo, ¿verdad? Muchas gracias a todos, buen día.